Durante mucho tiempo hemos leído la historia de Noé como si fuera una historia para niños. Un gran barco, animales entrando de dos en dos, 40 días de lluvia y un arco iris al final. Sin embargo, cuando nos acercamos cuidadosamente al texto bíblico, descubrimos una narración mucho más inquietante, porque la historia de Noé no comienza con un arca, comienza con una sociedad enferma, comienza con una crisis de convivencia, comienza con una palabra: violencia. El Génesis afirma: la tierra estaba corrompida delante de Dios y llena de violencia. Génesis 6:11. Y quizás ahí se encuentra la verdadera clave de lectura de todo el relato. No estamos ante una historia sobre una inundación, estamos ante una reflexión sobre lo que ocurre cuando una sociedad pierde la capacidad de proteger la vida. El término hebreo utilizado en Génesis es Hamás. Cuando escuchamos la palabra violencia, solemos pensar inmediatamente en agresiones físicas, guerras o asesinatos, pero el significado de Hamás es mucho más amplio. En distintos textos bíblicos puede referirse a abuso de poder, opresión, injusticia, explotación, corrupción de las relaciones humanas y destrucción del tejido social. Por eso, el texto no está describiendo simplemente individuos violentos, está describiendo una cultura contaminada, una forma de convivencia que se ha vuelto destructiva. Y aquí encontramos una observación profundamente humana. Todas las sociedades conocen episodios de violencia, pero el problema comienza cuando la violencia deja de ser una excepción, cuando empieza a parecer normal, cuando deja de producir indignación, cuando encuentra justificaciones, cuando se instala en el lenguaje cotidiano, en las relaciones, en las instituciones y en las formas de ejercer el poder. El Génesis no nos presenta una humanidad imperfecta, nos presenta una humanidad que ha aprobado a convivir con la destrucción. El texto continúa diciendo: la tierra estaba corrompida delante de Dios. Aquí aparece otro detalle extraordinario. El verbo hebreo utilizado es shahat. Normalmente se traduce como corromper, arruinar o destruir. Pero unos versículos más adelante Dios anuncia: voy a destruirlos junto con la tierra. Y para sorpresa del lector, el verbo utilizado es exactamente el mismo, shahat. La tierra se ha corrompido y ahora será destruida. La humanidad destruye y termina habitando dentro de aquello que ha destruido. No parece tratarse simplemente de un castigo externo. El relato sugiere algo mucho más profundo. Existe una relación entre la corrupción humana y el deterioro del mundo que esa humanidad habita. La violencia no permanece encerrada en quien la ejerce. Termina afectando relaciones, comunidades, instituciones y finalmente el conjunto de la creación. Por eso la crisis de Génesis no es solamente moral, es también social y es también cósmica. Para comprender mejor el relato debemos salir por un momento de Israel. Mucho antes de que el Génesis adquiriera su forma definitiva, circulaban en Mesopotamia historias sobre grandes inundaciones. Las encontramos en Atrasis y en la epopeya de Gilgamesh. También allí aparece un héroe. También encontramos una embarcación, animales, aves enviadas para explorar la tierra y una gran catástrofe. Las semejanzas son evidentes. Sin embargo, las diferencias son aún más importantes. En muchas tradiciones mesopotámicas, los dioses destruyen a la humanidad por razones ambiguas o difíciles de comprender. En el Génesis ocurre algo diferente. La crisis es ética. La pregunta principal no es por qué Dios está molesto. La pregunta es qué ocurre cuando una sociedad permite que la violencia ocupe todos los espacios de la vida. Israel toma una tradición conocida y la transforma profundamente. Lo que antes era una historia sobre decisiones divinas se convierte en una reflexión sobre la responsabilidad humana. Y ese cambio es revolucionario.